paciencia porque el internet está un poco inestable en la mañana, ¿ya? Así que un poco paciencia a veces rato con la conexión. Okay, con ello. Ya chicos, bueno, si ustedes se dan cuenta, vamos a empezar a trabajar el día de hoy con dos tipos de, o con un equipo en específico, ¿ya? Que son básicamente excavadoras, ¿ya? Ahora, diferencia entre esta excavadora, primero que todo, es el tamaño, y eso es algo bastante obvio. Ahora, el tamaño en este tipo de equipos hace bastante diferencia, en el sentido de que nos va a decir el tipo de trabajo o el tipo de labor que nosotros vamos a poder realizar. Ahora, en primera instancia, siempre con las excavadoras hay que tener una serie de consideraciones. Lo primero, que son equipos básicamente que trabajan con orugas. O sea, en la práctica, este tipo de estructuras va a permitir que el equipo pueda movilizarse, ¿ya? Ahora, otro aspecto importante es la tornamesa. En la práctica es lo que permite que este equipo pueda girar. O sea, este equipo puede tener una base móvil, que sin embargo esta base se puede asegurar. ¿Para qué? Para que este equipo se pueda detener y pueda en el fondo solamente girarse en este sentido, ¿ya? Ahora, otro punto importante a considerar siempre con este equipo es un concepto que es el famoso radio de giro, que es lo que ustedes pueden estar observando en este motivo, en esta forma. Ahora, el radio de giro, chiquillo, ¿a qué hace referencia? Al radio que va a ocupar el brazo extendido hasta la sección del balde, que es lo que tenemos nosotros acá. Ahora, este tipo de balde tiene una característica bien específica, y de hecho gran parte de los baldes en la excavadora lo tienen. Es que el balde, si ustedes lo pueden ver, es un balde de tipo dentado, ¿ya? O sea que va a ayudar a poder, en el fondo, poder sacar material, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de algunos equipos, como en un cargador frontal, en el cual el balde en sí es un balde liso. Y también en la otra situación que podemos ver algo parecido es, por ejemplo, con un bulldozer. Bueno, este es un bulldozer más pequeñito. Tengo un de 9, pero por tema de espacio en la mesa no me cabe acá. Ahora, este tipo de equipos, si ustedes se dan cuenta, también tiene una situación similar. En el fondo, el balde es liso, no balde dentado. Ahora, en la práctica permite poder remover material de un punto a otro, también permite hacer limpieza por el tamaño del equipo, permite hacer zanjas y excavaciones, pero, por ejemplo, un bulldozer o un bull como este permite poder pechar material, o sea, sacar y poder llevar material a un punto de acopio, ¿ya? Esto vamos a trabajar un poquito más adelante porque tiene también ciertas características, restricciones. Ahora, volviendo a este tipo de equipo, el radio de giro es bastante importante. O sea, lo ideal siempre es fijar el equipo en un punto, extender el brazo y hacer un ejercicio de manera hipotética. Es decir, ¿cuál va a ser el área en la cual no debiese existir ninguna persona? Son motivos porque si llega a pasar esto, dentro del radio de giro del equipo, van a ser impactadas por el brazo. Por lógica, entonces, uno que hace es el equipo y hacer este ejercicio. Por lo tanto, esa es la zona en la cual no debe haber ninguna persona, pero tampoco debe haber ningún equipo. Otro equipo, independiente del tamaño, puede estar ocasionando un accidente, ¿ya? Y eso a veces con consecuencias no muy buenas, muy esperadas. Ahora, cuando uno conoce el concepto de radio de giro apuntado en este sentido, uno, ¿para qué lo define o lo hace en la práctica? Para poder establecer o definir áreas de trabajo. O en español, el lugar en el cual, para que exista interacción hombre-máquina, debe ocurrir el siguiente caso. El equipo debe detenerse y el brazo se puede retraer en este sentido, o lo que hacen algunos trabajadores, el balde lo posan al piso o lo entierran. ¿Ya? ¿Para qué motivo? Para decir en el fondo que el equipo está detenido y ya se puede permitir una interacción hombre-máquina, ¿ya? Recordemos que todo equipo, cuando está en movimiento, la interacción hombre-máquina siempre tiene que ser a cero. Y eso es como una de las máximas que siempre se puede realizar. Y la interacción entre persona y máquina tiene que ser con el equipo detenido. Ahora, cuando yo empiezo de una forma u otra a confinar el área, como lo que tenemos acá, en la práctica
vamos a hacer que este operador sea el dueño de área. O sea, cualquier persona que quiera hacer ingreso a este área específico debe solicitarle permiso al operador, ¿ya? Y eso es lo importante que nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta. Ahora, la visión del operador prácticamente va a ser de acá hacia adelante. O sea, va a tener todo un ángulo completo de visión, que es el que tenemos acá. Sin embargo, independiente de que tenga un área coneada, porque en el fondo los conos, recuerden que los conos siempre se van a considerar una medida de control de tipo blanda, no una medida dura, porque en la práctica un cono siempre se va a retirar. Y en el fondo es una cierta advertencia que dice que hay que tener cuidado porque pasado los conos está existiendo una situación en la cual implica una característica, una condición de riesgo importante. Ahora, dentro de las medidas de control no solamente está el confinar el área o cerrar el área o delimitar el área, que dependiendo cómo ustedes quieran verlo, lo pueden ver de esa forma, sino que también hay una regla básica. Nunca situarse en la parte posterior de algún equipo. Son motivos por los puntos ciegos. Este equipo es fiel copia a la real, ya en escala 1:16. Y si uno empieza a observarlo en sus distintas características componentes, uno se da cuenta de algo, que no tiene espejos. Por lo tanto, al no tener espejos, va a suponer que el operador va a tener restricciones de visual, en este caso. Y siempre es importante tratar de dejar en lugares de manera tal funcionando este equipo, en los cuales no puede existir interacción con la parte trasera, o que se coloque en la parte trasera, pero también privilegiar la visual del trabajador. Ahora, cuando estamos trabajando con áreas delimitadas o áreas coneadas, en la práctica, lo ideal es no interrumpirlo directamente al operador. Y bajo esa figura, lo que siempre se puede como colocar o disponer es un famoso loro vivo. ¿Para qué razón motivo? Él dice vía radial al operador de que existe alguien que quiera interactuar con él o hacer alguna consulta. De igual forma, si por ejemplo llegase a entrar algún otro equipo o una excavadora participa, por ejemplo, en alguna labor de carguío, ya que en algunas faenas o empresas camiones con excavadoras, quizás motivo a veces uno lo desconoce, siempre si un vehículo o equipo entra o sale, debe trabajarlo o considerarlo pidiendo la autorización a él. Ahora, lo que también uno, por ejemplo, define quizás como una medida de control, entre comillas, es colocar, por ejemplo, un cartel donde indique el nombre del operador y la frecuencia de radio, para que en ese contexto sepan cómo comunicarse con él. Ahora, de una perspectiva u otra, uno siempre trata como de definir los radios de giro, ¿ya? No solamente para poder delimitar un área, sino que cuando tengamos, por ejemplo, otro caso o otro tipo de dinámicas, en las cuales quiera o debamos considerar la utilización de otro equipo. Bueno, diferencias entre esta excavadora y esta, vamos a darnos cuenta de que son varias. O sea, uno, el tamaño, de hecho, este es prácticamente 1,5 veces el ancho de este. También el tamaño de las orugas, si nos damos cuenta, las orugas son de mayor tamaño que el de acá. Ambos tienen un sistema de retención, un sistema de freno, que en el fondo ayuda y permite que el equipo se pueda fijar de mejor forma el terreno. Ambos lo tienen, pero van a tener que tener sus respectivas diferencias. Ahora, muchas veces pueden decir, pero, profe, el equipo tiene una masa importante, una masa considerable. Sí, pero a veces que puede pasar algún problema mecánico, uno, y dos, también trabajarlo, el equipo, con ciertas pendientes, ¿ya? Eso también a veces es un tema. Bueno, la pendiente del equipo en que este puede trabajar, en la práctica lo define el fabricante. El fabricante te puede decir que las pendientes máxima de operación de un equipo pueden ser 2, 3, 4, 5%.
Eso tiene, dependiendo del tipo de equipo y también cierta condición del terreno, para poder también tomarlo en perspectiva. Ahora, cuando uno le toca trabajar con estos tipos de equipos, pero en la práctica, con equipos de mayor tamaño, como lo que estamos viendo acá, siempre nace una pregunta. Ya, tengo dos equipos que cuando tienen sus brazos extendidos, en la práctica no pudiesen estar trabajando como lo están haciendo en esta forma. Porque si un brazo gira, va a impactar al equipo. Si este brazo gira, va a impactar al equipo. Ojo, cuando uno habla de impactar el equipo, en la práctica es cualquier sección del equipo, cualquiera, desde la cabina, pasando por el brazo, etcétera, cualquier parte del equipo. Y la idea es que no se toque. Por lo tanto, cuando yo trabajo un radio de giro, ¿cuál radio de giro utilizaría en este contexto? ¿El del menor equipo, el del mayor equipo o el de ambos, chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo fue la pregunta, profesor? Si tengo dos equipos en el cual extiendo sus brazos para poder ver el radio de giro, ¿cuál considero de estos dos? ¿El que tiene menor brazo, mayor brazo, o considero ambos brazos en un contexto? ¿Ambos o no? Ambos. ¿Ya? ¿Cuándo uno va a considerar un solo radio de giro? Cuando este equipo está trabajando, por ejemplo, este equipo, ¿verdad? Esto está trabajando solo, sin ningún otro equipo que lo estuviese acompañando. ¿Ya? Esa es la primera consideración. Ahora, si tengo dos equipos, voy a sacar un poquito de este por un tema de tamaño. Vamos a tener este equipo con brazo extendido y este equipo con brazo extendido. Por lo tanto, primera figura. ¿Esto es correcto, chicos? No, No. ¿Y qué sería correcto en este caso? que el equipo esté solo. Ya, pero pongámonos un supuesto ¿Segregar? de que... ¿Mm? ¿O segregar el espacio? ¿Ya? O sea, segregar primero, el objetivo de segregar, Tania, en este contexto, es para que no entre alguna persona al área o un equipo sin autorización. Pero pongamos el caso en el que vamos a tener que trabajar con estos dos equipos en paralelo, con estos dos equipos juntos. ¿Qué debiésemos nosotros entonces considerar? ¿Que trabaje uno primero? ¿Podría ser? ¿Ya? Y si lamentablemente tienen que trabajar los dos, hay situaciones que lo ameritan. Ya, ojo, hay situaciones que lo ameritan, muy específico. Pero esto es tanto para las dos carreras. Cuando uno va a tener que trabajar con equipos en simultáneo, lo primero que uno tiene que pensar es ver cuáles son sus radios de giro. ¿Para qué? Para que yo cuando los disponga y estos tengan que trabajar juntos, en ningún momento se toquen o en ningún momento estos interactúen. Por lo tanto, uno va a disponer quizás un radio de seguridad o un espacio de seguridad para que cuando estos equipos estén interactuando, sus radios no coincidan. Y eso es lo que uno hace en la práctica. Miren, les puede tocar algunas situaciones, por ejemplo, cuando tengamos que liberar material, quizás para poder trabajar o modificar, por ejemplo, una rampa o un acceso a una plataforma. Y en ese contexto necesitamos sacar material rápidamente. Y en la práctica, entre más equipos tengo yo, más material puedo sacar. Por lógica, vamos a tener que también definir ciertos parámetros de seguridad para ese evento en sí. Y el primer parámetro es, si tenemos que trabajar con dos equipos en simultáneo, ok, evitar que estos tengan radios de giro compartidos. Si se pueden mover ambos brazos libremente, en ningún momento puedan estos tocarse. Ahora lo mismo, si vamos a tener que trabajarlo en esta otra posición, que muchas veces las posiciones van a ser posiciones relativas, en este contexto digo yo, ok, este brazo o esta tornamesa al girarse no va a impactar a este equipo. Por lo tanto, este espacio físico de este equipo en función con este va a ser adecuado. Pero de este equipo para con este equipo
no va a ser el adecuado. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros por lógica? Extenderíamos este equipo con este brazo y haríamos lo mismo con este. ¿Para qué? Para poder definir una distancia de seguridad en el que ambos equipos tengan interacción igual a 0. Eso es como lo que uno plantea. ¿Quién está levantando mano, chiquillos? ¿Serena? ¿La Serena tiene usted alguna consulta? ¿No? Ya. Entonces, chicos, eso es lo primordial que uno busca o trata de hacer en estos contextos. Cuando tenemos que trabajar, por ejemplo, con 2 excavadoras en simultáneo. ¿Ya? Ahora, hasta este punto, chiquillos, ¿algo que no se entienda? Todo correcto, profe. Ya. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si vamos a tener que considerar quizá la introducción de otro equipo a esto? O sea, que vamos a trabajar, por ejemplo, con esta misma excavadora. Y nos va a tocar quizás trabajar con un bulldozer. ¿Ya? Vamos a explicar un par de cositas con el bull ahora. Y de ahí vamos a continuar con la dinámica. La función de un bull, chiquillo, si ustedes se dan cuenta, no es cargar material, ¿ya? No es llevar material, quizás cargar material de un punto a otro, o quizás hacer una excavación. Pero sí, la función va a ser mover material. Ahora, un bulldozer vamos a tener siempre en varios tamaños, que este es un tamaño como el estándar que uno puede ver, por ejemplo, en alguna faena minera, o quizás en la construcción o mantención de camino. Ahora, siempre vamos a darnos cuenta de que la función primordial de un bulldozer es poder pechar material de un punto a otro, o llevar material de un punto a otro. Ahora, los bulls, por lo general, son bastante pesados y que pueden soportar una masa bastante grande cuando tienen que tirar ciertas cosas. Ahora, lo ideal no es utilizar un bull en ese contexto, pero en comparación con el equipo, este es el que va a tener siempre una masa o un peso mayor. Ahora, lo que nos de un bulldozer es que al ser un equipo que se mueva sobre orugas, va a tener quizás cierta libertad de movimiento, en un sentido de que puede trabajar quizás en una mayor cantidad de tipos de terreno. Ahora, si el terreno es muy blando y puede producir un hundimiento, este equipo lo más probable es que se pueda quedar estancado. ¿Ya? O sea, tiene que también el terreno tener ciertas características, básicamente, que no se hunda. Lo otro importante de este equipo, esta sección de acá, que son los famosos Reaper, que en la práctica se pueden trabajar arriba, pero si estos se bajan, estos se pueden enterrar. ¿Para qué? Para poder ir liberando material que esté en un lugar específico y luego se hace este ejercicio, se libera de un sentido hacia allá, como en este sentido, y una vez que tengamos cierta cantidad de material liberado, se puede pasar en el lado contrario, empujando o pechando el material hasta un punto. Que cuando tengamos material acopiado en un punto, se puede el bulldozer devolver y hacer el mismo sentido, el mismo ejercicio. ¿Para qué? Para que quizás una excavadora, como la que teníamos acá recién, pueda realizar quizás el carguío a un camión, ¿ya? A un camión turbo, por ejemplo. O sea, para mí es más ideal un cargador frontal, pero ciertas restricciones y características quizás del trabajo y disponibilidad de equipo que lo va a tener que utilizar. Ahora, bajo ciertas características. Lo importante de este tipo de equipo es que por lo general también las áreas se cierran. Las áreas se pueden cercar, o en este caso delimitar áreas o trabajar con áreas coneadas, ¿ya? Que es como lo principal. ¿Para qué motivo? Para evitar la interacción de hombre-máquina. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la visión de este equipo es un poco dificultosa. O sea, si lo hacemos un poquito más atrás, nos damos cuenta que la visión de la persona hacia adelante es bastante más alta. Por lo tanto, vamos a tener, considerando este equipo solo, bastante puntos de tipo ciego o punto ciego. En la práctica, el operador va a tener una visión para con los equipos igual a 0.
Por lo tanto, bajo ese punto de vista, chiquillo, ¿cuál sería la regla a considerar para trabajar con este tipo de equipo? ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué creen ustedes? Ya. Primera instancia, nunca centrarse o colocarse en los puntos ciegos del equipo. Y en la práctica, prácticamente, la redundancia, va a ser la sección completa. Pasó un motivo porque la altura de la cabina es considerable. O sea, prácticamente la altura del asiento está casi a 1,8 metros del piso. Y sumado, que por la estructura y tipo de equipo va a dificultar mucho más la visual del operador con respecto a las personas. Por lo tanto, si uno hace ejercicio, por ejemplo, de la distancia que tiene que estar esta persona para el equipo, es prácticamente de unos 6 u 8 metros de distancia de esta persona para que pueda ser visible por el operador. Y eso tiene bastante lógica. Por ende, prácticamente, esta parte de acá va a tener un poco más de visión, quizá en este punto de acá, en esta sección de acá, pero no sí, completamente con el equipo. Por lo tanto, cuando este equipo esté detenido y una persona quiere interactuar con este equipo, estos prácticamente van a ser los puntos con visual, para que pueda hacerlo. Ahora, en este contexto, vital importancia es trabajar con áreas delimitadas, ¿ya? En este caso, una persona, ¿ya? Y otro contexto con un cartelito que tenga el nombre del operador y la señal radial del operador para poder comunicarse directamente con él, que es como lo más importante. Y en este contexto sí hay que ser bastante estricto con lo que es la interacción hombre-máquina, que mientras esto se esté realizando o esté moviendo, esto sea igual a 0, o esto no exista, para poder tomar otra perspectiva, ¿ya? Ahora, norma básica, si yo sé que este equipo, yo, trabajador, que estoy de pie, sé que este equipo tiene una cantidad de puntos ciegos, regla básica, nunca colocarme en donde estén los puntos ciegos de este equipo va a tener mayor cantidad, y cualquier otro equipo mecánico, nunca. Y eso, chicos, es norma básica. Por lo tanto, si uno operador detecta esa situación, uno está en derecho, y más encima de ser dueño de área, que en este aspecto dueño de área, nunca olvidar que nadie puede entrar o salir sin autorización, ¿ya? Puede implicar una llamada de atención. O sea, un supervisor tiene que dejar siempre bien remarcado la prohibición de interacciones hombre-máquina. Y siempre reforzar ese elemento. ¿Quién levantó mano, chiquillos? Yo, profesor, ¿Rodrigo? sí, Dígame. profesor, una consulta, pero desde Sí. la óptica de la perspectiva del operador, ¿él puede distinguir esos puntos ciegos de mejor manera o es difícil? Me imagino que igual desde la cabina debe ser complejo. Es que es difícil, es complejo. Mira, por dos motivos. Acá estamos en un silencio relativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, mira, acá hay dos factores. Silencio, ya, uno. Pero estos equipos cuando se mueven generan ruido. Sí. Ruido, vibración, más encima el mismo trabajo que tú estás haciendo y la visual hace que este equipo de movimiento no tenga mucha visión en el operador, sino que puede haber estos puntos, esta sección de acá quizás, ¿ya? Y unos cuantos metros más adelante. Por esa lógica, dificulta bastante la visión, pero no solamente por el tipo de trabajo, sino que por la característica del equipo y por ciertos agentes físicos, ruido, vibraciones, ¿ya? Y también cuando se está levantando polvo en esta área. Eso también va a dificultar la visión. De ahí que, en ese sentido, el equipo queda solo. O sea, siempre hay que mantener, por ejemplo, esa norma básica. Ahora, cuando uno va a disponer, por ejemplo, un loro vivo, lo ideal es que el trabajo tenga también una planeación previa. O sea, esa planeación ¿en qué va a llevar? Que nosotros, por ejemplo, vamos a tener que disponer los equipos y el área de trabajo de manera tal de que pueda tenerse una visual
lo mejor posible. O sea, por ejemplo, cuando uno hace trabajo con excavadoras, ya lo primordial siempre con la excavadora es situarla de manera tal de que el operador tenga el mayor rango visual. Que en este caso es prácticamente, es algo así. Si tengo la persona, que eso va a empezar a ser como el ángulo de visión de la persona. O sea, nunca va a ser 180, porque hay cierta sección del rayo de rojo que nunca te va a poder ver. O uno puede ver manchas, distinguir ciertas cosas. Pero no es el contexto con otro equipo, como por ejemplo el Bulldozer. O sea, este equipo por sus características va a poder tener una visión mucho mejor. Y de hecho, prácticamente la persona puede distinguir fácilmente a alguien que quizás esté a esta distancia. Se puede hacer, pero por cómo está dispuesta la cabina. Ahora, este es un contexto. Este contexto va a ser mucho más fácil. Porque si tú te das cuenta, incluso bajamos el brazo y colocamos el baldapiso, en la práctica, esto no tiene cabina. Por lo tanto, la visión del operador hacia abajo es mucho más completa. Pero, ojo, por característica del equipo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en un contexto mucho más diferente? Si tengamos, por ejemplo, este equipo, un cargador de alto tonelaje, o sea, una excavadora de alto tonelaje que está una 387 de Caterpillar. O sea, fíjate, acá está la cabina. Esta sección de acá. Ahora, la visión del operador en este contexto, claro, va a ser buena la parte delantera, por cómo está dispuesta la cabina. Pero de aquí para atrás, no va a ser quizás tan buena. De igual forma compensa con la posición, por ejemplo, de los espejos. Eso compensa mucho. Pero tener un punto muerto prácticamente que va a ser toda la parte posterior. Entonces, el diseño también del área de trabajo o de la zona de carguío, o por ejemplo, si estamos trabajando con un buzón en el cual tiene que ser cargado con material, va a ser súper distinto, pero considerando las características técnicas del equipo. O sea, eso es un punto, chiquillo, bien importante, porque muchas veces uno tiene la oportunidad de poder trabajar o diseñar quizás un área o un lugar de trabajo. Ahora, no sé si ustedes se recuerdan que vimos el concepto GEMA, gente, equipo, material y ambiente. Chicos, ¿se acuerdan de eso un poco? ¿Lo recuerdan? Y Prinfe. ¿Sí? Ya. Y nosotros sabemos que el esquema, de una forma u otra, me permite poder identificar mis peligros. ¿Ya? Ahora, si yo identifico mi peligro, de una forma u otra, cuando me pregunto, ok, voy a tener la interacción de una persona con este peligro, ¿cómo voy a interactuar? Y él empieza a hacer preguntas. Y eso es bien válido, porque en este aspecto yo también debo verificar ciertas condiciones del ambiente de trabajo que me va a facilitar quizás la generación de un accidente de trabajo. Y eso es un tema. Ahora, ¿hay condiciones del ambiente que pueden guiar accidentes? Por supuesto. Y una muy importante, ¿cuál es? También falta de orden y limpieza, o cómo también esté la estructura del piso. Un piso, por ejemplo, con herramientas, con cosas, va a facilitar que una persona pueda tener una caída, por ejemplo, al mismo nivel. Y que en la práctica es lo que nosotros no buscamos, por encontrar esos elementos. Ahora, cuando uno también empieza a darse cuenta de esto, viene también un concepto bien claro, es la selección de equipo. O sea, yo, por ejemplo, necesito limpiar esta área, quizás sacar una cantidad importante de roca o despejar un lugar. Lo más probable es que este equipo sea lo adecuado. Ahora, por ejemplo, necesito hacer una excavación pequeña. Ojo, la diferencia entre excavación y zanja es la profundidad. Zanja es hasta 15 centímetros de profundidad y excavación más de 15 centímetros de profundidad. Quizás para hacer un trabajo como esto, este equipo, con este tipo de balde, es lo más apropiado. Pero quizás este no. Quizás te va a ser más fácil para poder limpiar material o sacar o remover algún elemento. Ahora, quizás si vamos a tener que empezar a hacer alguna labor de carguío, tanto de un vehículo, de un camión, perdón,
lo más probable entonces que podamos nosotros trabajar quizás con este equipo. Ahora, yo voy a ser bien franco, yo no encuentro apropiado hacer labores de carguillo de camiones con un equipo como esto. Razón, motivo, tamaño de balde. El tamaño del balde va a ser que muy complejo poder cargar un camión tolva de manera rápida. Porque, chiquillos, una de las premisas en transporte y carguillo de mina, ¿cuál sería? ¿Cuál cree usted que sería, chiquillo? Una premisa en transporte y carguillo. Que la labor de carguillo sea lo más rápida o lo más óptima posible. Por lo tanto, el equipo que realice la labor de carguillo en sí tiene que ser un equipo que tenga la estructura y la condición suficiente. O sea, este balde, claro, es un balde grande, pero quizás no cumple esa función. Por lo tanto, para hacer labores de carguillo de un camión, lo más probable es que esto sea lo más menos indicado. En este caso, por el tamaño del balde. ¿Ya? Ahora, ¿hay equipos más grandes? Por supuesto que hay equipos más grandes, pero no es como la dinámica, o sea, es como tiene que tener esa lógica. Ahora, sí, uno me puede decir, pero profe, el 800 que usted mostró anteriormente, que es este de acá, quizás con este sí se puede hacer, básicamente, ¿por qué cosa? Por el tamaño del balde. O sea, si yo coloco el balde, me doy cuenta que tiene un tamaño bastante considerable. Y quizás con un equipo como esto, sí se puede hacer un carguillo de un camión, pero aún insisto, no es tan óptimo. Y eso óptimo viene dado por una cosa bien importante. Cuando estamos chiquillos haciendo la labor de un carguillo de un camión, ¿qué debe suceder o qué debe pasar para que el camión pueda retirarse del área? Chicos, ¿con qué condición debiese darse? ¿Que el área se encuentra despejada? Ya despejada y que también no exista, por ejemplo, ningún equipo acá. Ahora, si ustedes se dan cuenta y empezamos a hacer algo como algo de escala en sí, ¿cómo es el balde, este balde, en comparación, por ejemplo, con la tolva? Muy pequeño. Es muy pequeño. Por lo tanto, va a requerir algo. Ni siquiera vamos a poder hacer esta labor de carguillo, porque ya al estar levantando en esta sección de acá, va a estar botando el material. Por lo tanto, esta excavadora, para poder realizar un carguillo de este equipo, no es lo más adecuado. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso es que la selección de equipo es un punto bastante crítico. Ahora, uno de los parámetros muy importantes a la hora de poder hacer carguillo de camiones es el tiempo que tú tienes que realizar. O sea, lo ideal es que el menor tiempo yo puedo cargar esta tolva me va a permitir que ingrese otro equipo y pueda quizás tener ciclo de trabajo que se puedan desarrollar en maneras más cortas. O sea, la labor de carguillo en sí sea más corta posible. Y eso también es un tema, ¿ya? Por lógica, uno tiene que hacer la selección adecuada de equipo. Ahora, el otro parámetro no es que solamente la se encuentre despejada, sino que para que este equipo pueda retirarse, el equipo que le está haciendo el carguillo tenga que dar el aviso en el fondo de decir, ¿sabes qué? Ya la labor está terminada. Por eso que yo les remarco mucho que el dueño de área es el equipo que va a realizar, por ejemplo, el carguillo. En este caso puede ser, por ejemplo, un cargador frontal. Entonces, el cargador frontal, cuando yo detecte que la tolva está siendo cargada, ¿qué tiene que hacer? Sacar el brazo, retirarse, disponerse en un punto y decirle al conductor, ok, conductor, su equipo está liberado, puede usted hacer retiro del área. Ahora, lo que siempre hay que ser un poco estricto, ¿en qué sentido? Es que la permanencia del operador, o perdón, del conductor dentro del camión. Y ustedes me pueden decir, pero profe, si lo ideal es que sea todo lo más rápido posible, para que en el fondo se haga el carguillo y la persona se retire. Ok, pero cuando esto se está cargando, se mueve mucho. Chicos, ¿qué creen ustedes?
¿ya? O sea, hay parámetros de seguridad, chiquillos, parámetros de control a la hora de cargar una tolva. Y es, por ejemplo, la altura. Entre más alto tú haces caer la carga, va a tender a impactar más fuerte la tolva, va a tender a moverse esto más fuerte y también va a tender a generar la mayor cantidad de material particulado, en el fondo polvo en el ambiente. Por lo tanto, es importante siempre regular las alturas de carga, cosa de que no sea ni muy alto ni muy bajo. Y luego también privilegiar que el brazo, tanto de un cargador frontal, por ejemplo, evita hacer contacto con esto, en el fondo con el borde de la tolva, ¿ya? Y que también pueda tratar de evitar que quede lo más, que entre mucho, ¿ya? Cosa de que se ocurre, por ejemplo, que este vehículo se desengancha, que puede, por ejemplo, pasar a llevar esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen muchas empresas? Viene el camión, se coloca en el área, se fija, el conductor sale, se realiza la carga de la tolva, y una vez que esto esté cargado completamente, ya se le da la orden, el conductor viene, se sube al camión y se va. Es como lo más lógico. Pero en ese contexto, siempre con la previa autorización de la persona que está realizando la labor de carguillo, netamente para poder evitar algún problema o un daño mayor. Ya, esa es como la lógica que uno tiene que utilizar. Chicos, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta? ¿O que no se entienda? No, se entiende. ¿Entienden? Ya. Entonces, si se dan cuenta, ya el panorama muchas veces va cambiando cuando tenemos que empezar a tener trabajo en simultáneo. O sea, trabajo que en el fondo este equipo llega, sale, se carga. Ahora vamos a tener situaciones en las cuales llega material, el material quizás tiene que dejarse de un lado, y ahí es donde interviene el bulldozer, empezando a acumular o a copiar el material, ¿ya? Quizás estos equipos más pequeños vienen limpiando, sacando, removiendo ciertos elementos del piso. ¿Para qué? Para que los vehículos puedan ir funcionando de manera más óptima, ¿ya? Y también privilegiando evitar, por ejemplo, la interacción mucho de hombre-máquina. Y en ese contexto siempre tratar de tener las ciertas restricciones y delimitaciones de área, ¿ya? Que es como lo vital, chiquillos, siempre a considerar, ¿ya? El otro tema que a veces pasa mucho con los equipos, independiente del contexto, es el uso que se les da, ¿ya? Y eso también es un tema. Y el otro concepto que también uno siempre trata a veces de explicar es las superficies de trabajo, ¿ya? Y la superficie de trabajo implica un parámetro bien importante. Consulta. Si yo, por ejemplo, tuviese que revisar este equipo, o revisar este equipo, o cualquier equipo, por ejemplo, hacer revisión de los aceites, de los fluidos, porque eso en el fondo tú tienes que hacerlo como operador, equipo, es una de tus tareas, revisar en qué estado se encuentra el equipo, para ver en el fondo si hay alguna anomalía. Y en ese punto, chiquillo, ¿qué se recomienda con la superficie de trabajo al realizar un equipo? Que esta sea lo más horizontal o que tenga pendientes. En la revisión de un equipo. Para realizar un equipo. Horizontal. Lo más horizontal posible. Lo más horizontal porque, claro, si el equipo va a estar con una pendiente, lo más probable cuando tú quieras revisar ciertos niveles, te va a arrojar que quizás no tenga aceite, o quizás que te va a arrojar, dependiendo de cómo esté ubicado también el motor, quizás te va a arrojar que tenga demasiado aceite. Entonces, por eso que siempre todo equipo se va a tener que revisar en superficies lo más plana posible. Ahora, eso es para la revisión. Para el uso del equipo hay que tener claro que siempre hay que ceñirse a la recomendación del fabricante. Eso es un tema importante. Lo otro es el tema de los cargadores frontales. El cargador frontal siempre va a tener una pega de poder cargar un equipo o carga de un punto a otro. Y eso es importante considerarlo a la hora de las pendientes. O sea, yo no puedo utilizar un cargador frontal para llevar carga de un punto a otro,
pero con pendientes excesivas o pendientes muy grandes, ¿ya? Y esos chicos con un motivo, para no sobreesforzar el equipo. Recuerden que la maquinaria pesada, por lo general, el aceite que tiene, no solamente va a lubricar el motor, sino que varias secciones hidráulicas del mismo equipo. En el fondo, el aceite se comparte. Es un tema importante a poder considerar. Ahora, chicos, vamos a revisar, para ya darle un corte a esto, vamos a empezar a revisar un último equipo, ¿ya? Que un equipo quizás que no todos han visto o han conocido. Un camión dumper, chiquillos, o un camión de bajo perfil. Bueno, este es un formato, ¿ya? Los de minas, y algunos de ustedes conocen los scoop, ¿o lo he escuchado, chiquillos? ¿De esos de camiones de carga? Esos scoop, chiquillos, son equipos que tienen un balde bien chato y bien ancho, ¿ya? Que se ocupan en faena de minería subterránea, y el cual se opera velado, que son camiones de baja altura. Ya. Este tipo de camiones viene a trabajar o quizás hacer alguna función muy parecida a lo que es un camión tolva. De hecho, lo mismo un camión tolva, pero va a tener siempre una particularidad, que en la práctica va a tener una rótula, en la cual permite tener mayores rangos de movimiento, pero ojo, movimientos en el horizontal, ¿ya? ¿Con qué objetivo? De poder adaptarse de mejor forma a ciertas condiciones del terreno, ¿ya? Cuando uno ve, por ejemplo, un plan cuando uno, por ejemplo, presenta un proyecto de explotación, ¿ya? Y en este caso tenemos faena subterránea, siempre te van a preguntar, por ejemplo, por las pendientes que tenga los accesos, ¿ya? Y eso es importante considerarlo, básicamente, por el tema de las cargas que puede llevar un camión. Ahora, un camión tolva, en muchos aspectos, va a tener bastante más restricciones. O sea, lo ideal de un camión tolva es que se utilice para llevar carga de un punto a otro. Pero, sin embargo, si tenemos lugares en que tenemos características un poco diferentes, un camión como esto te permite tener mayor movilidad, básicamente por el tipo de rueda y por la misma articulación que va a tener esta sección del equipo en la parte media de acá. En este caso es como la rótula que se revisa y que permite poder tener una mayor movilidad. Entonces, chicos, para ir cerrando, va a tener siempre equipos operativos, equipos de apoyo, ¿ya? Diferencia entre ellos los usos, los tamaños, ¿ya? Y nunca también las condiciones de seguridad asociadas a estas labores, ya que en este caso va a ser siempre restringir las áreas, ya, comunicación radial, siempre el operador que esté realizando el trabajo va a ser en este caso el dueño del área y siempre considerar las distintas autorizaciones para poder interactuar con él, ya, bajo esos puntos de vista. Entonces, chicos, la próxima semana vamos a trabajar con la unidad 4, ¿ya? Y vamos a empezar a ver o a sistematizar un poco más las medidas de control. ¿Ya? Vamos a darnos cuenta que medidas de control se podría decir que sí, ¿ya? Pero va también depender de la marca, ¿ya? Y ahí específicamente el modelo Hugo tendría que revisarlo, porque los modelos y los números, las numerologías tienen varias cosas. Ahora, este es una marca europea, ¿ya? Este también está en marcas como Caterpillar, Komatsu, varios tipos de ese tipo de marcas, ¿ya? Pero el modelo en sí Hugo hay que revisarlo. En este momento la memoria no acompaña mucho. ¿Ya, chicos? Entonces, próxima semana vamos a empezar a ordenar y sistematizar más las medidas de control. Vamos a ver las clasificaciones y en los usos y en los contextos que siempre se realizan estas, ¿ya? Específicamente con las que más se aplican. En este caso es revisión de equipos, por ejemplo, lo que son las charlas y revisiones de área, ¿ya? Para ver cómo las distintas medidas de control van funcionando quizás en varios componentes del GEMA. Chiquillos, si hay más, si tienen ustedes alguna duda, consulta o algo que no se entendió, por favor, para que puedan decirlo. O si no, me envían la duda por correo.
abajo por el chat de Mood para que puedan ver mi respuesta. Chicos, nada más. No, No, pero todo en orden. Chicos, Muchas gracias. bien, nos vemos la próxima semana con los de Minas y con los de profesor práctico. Chao, chao.